Se me disculpará que esta vez lo tengo un poco difícil. Tengo que entrevistar a mi hermano primogénito. Prospereño en cuarta generación, ha conocido una prosperidad que hoy apenas recuerdan la mayoría. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, hermanito. Nace en prosperidad hace muchos años, porque ya estás jubilado, ¿no, Jesús? No, no estoy jubilado. He cumplido 65 años, pero sigo en activo. Sigue en activo como ingeniero de caminos. Conjuga dos características que nos parecen destacables en las entrevistas. Por un lado, es prospereño en cuarta generación, pero por el otro lado, cuando cursaba estudios de ingeniería de caminos, participó trabajando con dragados y construcciones en la ampliación del metro de Prosperidad. ¿No es así, Jesús? Efectivamente, trabajé como becario, es decir, yo estaba en el último curso de carrera y en ese curso estuve unos meses de becario en esta obra. Y empezaste, porque esa me llevaste a mí de chaval, empezaste en lo que se llamaba la Plaza de Ruy de Alda, hoy Glorieta de López de Hoyos, con el paso elevado que hay sobre ella, ¿no? Empecé en el verano anterior al curso de quinto, que era el último curso de la carrera, en el paso superior e inferior de las rondas de Ruy de Alda y del cruce con la salida de Barcelona, y cuando esa obra prácticamente terminó pasé al metro, que estaba en las oficinas en el cruce de Príncipe Vergara con López de Hoyos. A mí me llamaba mucho la atención porque yo le oía hablar, yo tendría 12 años, me saca 10 años, y yo te oía hablar del hormigón pretensado, y a mí eso me sonaba algo muy raro. ¿Qué es eso del hormigón pretensado? No, pero eso será en el puente, aquí no, en el metro no. En el puente, sí. No, pues es que el acero que se introduce en el hormigón para tener las propiedades de lo que llamamos hormigón armado, en el caso del pretensado lo que se hace es estirar previamente esa armadura, esos alambres, esos cables, y luego soltarlos contra el hormigón. Y lo que hacemos, contado de manera rápida, es introducir unos efectos contrarios a los que luego le van a venir a la estructura, con lo cual compensamos en parte esos efectos. Pues una tecnología entonces punta, no sé si ahora ya está muy desarrollada, pero circunscribiéndonos a la ampliación del metro, que hemos celebrado el 40 aniversario el pasado mes de marzo, el metro no se hacía como hacen hoy, que meten una máquina excavadora, que era pico y pala. ¿Cómo hacíais el metro cuando tú entraste? Como eres mi hermano, te corrijo y me voy a la pregunta anterior, y en ese sentido decirte que el pretensado no era novedoso. En España ya se habían hecho varias obras y lo había desarrollado un francés, Freyssinet, hacia los años 20 o 30 del siglo pasado, y estamos hablando en el año 70, es decir, que ya llevaba años. Y ahora el metro. Bueno, el metro... ¿A pico y pala? No, se hacía la parte superior, lo que es la bóveda, se excavaba con martillos picadores y se sostenía el terreno con cimbras de madera. Los operarios las preferían a las metálicas que empezaban en aquel momento a aparecer, porque caso de fallar el terreno crujían antes de que rompieran y por lo tanto avisaban a los trabajadores para poder salir de la excavación. Y la parte inferior se hacía con palas cargadoras. Este metro se hizo de manera distinta a los anteriores. El material se sacaba por unas rampas, y estamos exactamente, si mi memoria no me falla, esta es la calle Suelo de Quiñones, ¿no? Aquí en esta calle había una rampa, si no me falla la memoria, por la que entraban los camiones y se les cargaba el material en el túnel y sacaban todo el material de la destroza del túnel. En metros anteriores, por ejemplo el de Callao Carabanchel, se hacía con pozos en los que se subía el material con unos cangilones que lo subía y lo descargaba en una tolva y en camiones. Pero aquí fue novedoso el que se hacían unas rampas, se hicieron unas rampas para poder acceder directamente a los camiones, y entonces se rendía mucho más. O sea, y tú la obra, había mucha gente, poca gente, había mucha maquinaria, poca maquinaria. Comparado con lo que luego has ejercido como ingeniero de caminos, ¿tú qué dirías? No lo recuerdo. Lo que sí, contestándote a la pregunta anterior y volviendo a cambiar el guión de la entrevista, hoy estos metros en general se hacen con máquinas que son las tuneadoras, que prácticamente es una factoría, es decir, que no ves el terreno cuando se está excavando, la máquina excava y al mismo tiempo coloca por tramos, por trozos, el revestimiento de hormigón. Entonces todo eso era bastante manual, y el hormigonado se hacía con unas bombas que se parecen a las ollas express, un poco más grandes. Se metía el hormigón, se inyectaba aire comprimido y enviaba el hormigón a la zona en la que se estaba hormigonando. Eso ya ha cambiado radicalmente, tanto los sistemas de bombeo como, en el caso de que se haga con tuneadora, los sistemas de revestimiento que se prefabrica, se fabrica fuera del metro, fuera del túnel, y que se coloca por trozos.
Yo la sensación, como leo en la materia, es que había una máquina que escupía el hormigón al techo. No, era una especie de elemento o recipiente en el que se metía el hormigón, se metía luego presión con aire comprimido, que era lo que le permitía lanzar el hormigón por una tubería al frente de la excavación para empezar a rellenar la bóveda que se estaba hormigonando, por ejemplo. Y tú que vivías en el barrio de Prosperidad, el metro debió ser una auténtica revolución. Bueno, yo no lo disfruté, porque el metro se inauguró cuando yo ya no vivía, yo ya me casé y no vivía en el barrio de la Prosperidad. Yo todo lo que hacía de metro era ir andando hasta Diego de León y desde Diego de León coger el metro en la dirección que correspondiera, la línea 4. Tú naciste y viviste en una casa de las antiguas de Prosperidad, encima de la ferretería. Yo recuerdo una bañera con una boya como la de la cisterna debajo del tejado. No, lo que había en el bajo cubierta es un depósito regulador para tener agua ahí en reserva, porque había bastantes frecuentes cortes de suministro de agua, y lo que había era un sistema que se había establecido y que se siguió utilizando, que era que se bombeaba el agua hasta que se llenaba ese pequeño depósito, con un flotador paraba de entrar más agua, y de manera que te librabas circunstancialmente de los cortes. Es que las personas que nos vean en internet, el promedio dicen que es entre 20 y 30 años, ni debe saber qué significa eso de cortar el agua. Bueno, se cortaba el agua y se cortaba la luz. Yo ahí aprendí como hijo de ferretero lo que era que se fundían los plomos, porque cada 2 por 3 teníamos cortes de luz o fallos internos de la casa que había que reponer los fusibles, que eran un trozo de plomo enroscado a mano, es decir, no tenía más ciencia. Para que nos entiendan, era un trozo de plomo que cuando había un corto o cuando se fundía, por calor se derretía y había que cambiarlo para que funcionara. Es más, había una práctica nada excepcional y muy peligrosa, que era meter una peseta en vez del plomo. Eso no lo recuerdo, pero a veces la tentación que había era poner un cable de cobres, que ya lo había, con más sección, con lo cual ya no saltaba nunca, es decir, dejaba de ser fusible. En cualquier caso, como mi hermano es ferretero y yo no lo soy, pues me va corrigiendo. Bueno, oye Jesús, no sé si nos dejamos algo importante, porque tú has conocido, incluso yo creo que llegarías a conocer, que yo no lo recuerdo, el 9 como trolebús. A ver, yo te cambio el guión, es decir, yo Cambia. de este barrio recuerdo muy en la infancia el lechero viniendo a casa en carro, y ya más adelante, obviamente, o más años después, venía en coche. El puesto de los melones que se ponía en Eugenio Salazar, esquina Lope de Hoyos, todos los veranos, que era al dormir con la ventana abierta o el balcón abierto, era consustancial a nosotros, los serenos, en ese sentido. Y luego, pues te decía el otro día, los sábados y domingos me tocaba cerrar los 11 escaparates, bajar los cierres y colocar las barras, que en algún caso eran largas, para pasar hasta el otro lado del escaparate y poder dejarla trabada y dejar eso cerrado. En ese sentido, son un poco algunos de los recuerdos. Pero ya no y subir y bajar los toldos, ¿no? Sí, porque no había un sistema automático, de manera que cuando iba a salir el sol se bajaban y por la noche se subían, y si hacía viento se volvían a subir. Para ti Lope de Hoyos empedrado no tiene, asfaltado no tiene recuerdos de tu infancia, porque era empedrado, ¿no? Bueno, si traemos primero, era todo con adoquín. El tranvía pasaba pegado a la acera, con lo cual era siempre una psicosis de que no te llevara el tranvía por delante. La velocidad no era elevada, pero era un peligro. En cualquier caso, retrotrayéndome algún año, pues el año 59, que es cuando murió nuestro padre, pues siempre recordaré que al entierro íbamos hasta la parroquia por el centro de la calle Lope de Hoyos. Por tanto, poco tráfico debía haber. También recuerdo que los taxis ahí enfrente de la farmacia paraban en el centro y tenían que bajarse cada vez que sonaba el telefonillo, a cruzar, a coger el telefonillo que les llamaban para un sistema para ir a recoger algún pasajero. Tenían que parar en el centro porque en los laterales pasaba el tranvía. Bueno, eso en el 93, cuando se reordenaron las aceras de Lope de Hoyos, el ayuntamiento se acordó mucho de ello, porque cuando quiso reordenar las aceras se encontró con las vías del tranvía, que hubo que levantarlas. Pues eso ya lo desconozco, porque es mucho más moderno que mi etapa de prospereño, como se diga. Bueno, hay una discusión sobre si es prospereño o cuál es el gentilicio, tanto en cuanto que Rafael Sánchez Ferlosio, premio de las letras y premio Cervantes, prefiere prospereño, pues nos hemos acogido a la opinión de un letrado, no tenemos mayor preferencia. Jesús, darte las gracias por tu intervención. Un abrazo.